buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos comentado en Ecomundo cómo para los principales analistas económicos a nivel global ya existen los síntomas, los signos de una posible recesión. Luego de 10 años de la gran recesión 2008-2009. Y sobre todo que la economía norteamericana tiene unos 123 meses creciendo y esto anuncia la posibilidad de una recesión. Pero lo importante en el caso actual, a diferencia de la gran recesión 2008-2009, es que los bancos centrales no están preparados, como en aquella ocasión, para bajar las tasas de interés e introducir grandes recursos monetarios para poder impulsar la economía. Las señales de agotamiento en Estados Unidos y Europa y la incertidumbre sobre el comercio global preocupan. Hay dudas sobre qué margen existen para tomar medidas como las que siguieron a la crisis del 2008. Pero 10 años después de que la Reserva Federal norteamericana se pusiera a trabajar con el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón para rescatar a la economía global del borde del abismo, la capacidad de esos bancos para impedir una nueva recesión es muy limitada. Ahora que la economía global muestra signos de agotamiento, la pregunta sobre la capacidad de los bancos para enfrentar otro derrumbe ya no es meramente hipotética. El debilitamiento del sector manufacturero norteamericano y la persistente incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional han hecho crecer las posibilidades de que el año próximo Estados Unidos entre en recesión. En Alemania el desempleo está en alza y la producción industrial se está frenando. En Japón existe una tendencia a la baja de la producción industrial y la caída de las exportaciones potencian la vulnerabilidad de la economía japonesa. La recesión está lejos de ser inevitable, especialmente una tan profunda y perjudicial como la anterior, pero la capacidad de tomar el tipo de medidas decisivas que prevengan un desenlace aún peor que el de 2008 es aún menor que entonces. En 2008, los bancos centrales bajaron las tasas de interés, recompraron bonos, extendieron apoyo gubernamental a los productos financieros, les prestaron dinero a los bancos y en algunos casos trabajaron coordinadamente con las autoridades de sus respectivos gobiernos para asegurarse de que sus paquetes de rescate no terminaran siendo contraproducentes. Fue una rápida y una época de experimentación sin precedentes que salvó economías encaminadas al colapso. Pero en la actualidad, tanto en Europa como en Japón, las tasas de interés siguen bajo cero y en Estados Unidos están en sus mínimos históricos sin dejar margen para recortar en caso de recesión. La mayoría de los bancos centrales aún conservan una inmensa cantidad de bonos y papeles que compraron durante la recesión anterior para sostener sus economías, lo que limitaría su poder de compra y aguaría sus efectos ante una nueva caída. La política monetaria también goza de una muy baja credibilidad. Durante el periodo de expansión económica de los últimos años, los principales bancos centrales del mundo no alcanzaron su meta de inflación del 2% anual, potenciando el riesgo de que los precios se desplomen peligrosamente en un nuevo escenario recesivo. Y si bien las promesas de tasa de interés más bajas a mayor plazo han sido un gran estímulo en los últimos años, esas promesas podrían perder parte de su impacto en un mundo en el que los inversores están convencidos de que las tasas serán bajas a perpetuidad. Esas restricciones que enfrentan los bancos centrales son especialmente preocupantes en tiempos
en que los gobiernos parecen poco interesados en trabajar juntos para evitar una recesión global de origen múltiple. Estados Unidos y Europa están en medio de una guerra comercial que se desató tras la decisión del presidente estadounidense de imponer aranceles de importación al acero y el aluminio europeos y su amenaza de subir el impuesto a los automóviles alemanes y de otros países de Europa. El presidente estadounidense ha criticado al Banco Central Europeo por tomar medidas para proteger la economía de la eurozona, acusándolo de intentar depreciar el euro y así dejar a Estados Unidos en desventaja. Los funcionarios de los bancos centrales repiten que están preparados para actuar con contundencia si se dispara una nueva recesión. El Banco Central Europeo está listo para estimular la economía de la eurozona y la Reserva Federal norteamericana está dando señales de que muy pronto podría rebajar su tasa de interés para adelantarse a un aumento del riesgo en Estados Unidos. Pero los economistas del mundo advierten que ante una nueva recesión ya no alcanzará con los bancos centrales como únicos salvadores. Esa realidad choca de frente con las restricciones políticas en Estados Unidos y Europa, donde los legisladores tal vez no puedan o no quieran aprobar rápidamente esos costosos paquetes de estímulos económicos. La política fiscal tiene que tener un papel mucho más activo y todavía no está equipada para hacerlo, ha resaltado recientemente Olivier Blanchard del Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto a la política monetaria, no tiene ni margen para enfrentar una recesión, cual aunque pueda ser esta combinación entre política fiscal y política monetaria. Christine Lagarde, nombrada para suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo y actual jefa del FMI, ha advertido que dadas las actuales restricciones fiscales, los bancos centrales probablemente se conviertan en la primera línea de defensa ante una eventual recesión. La elevada deuda pública y la baja tasa de interés han dejado con poco margen de maniobra a muchos países. Y destacó que ante una recesión, los países tendrían que usar todas sus herramientas económicas juntas, con drásticos alivios monetarios y estímulos fiscales en todos los lugares donde sea posible. Tras la profunda recesión del 2008, el crecimiento de la economía global se fue recuperando gradualmente y recién en 2018 pudo decirse que estaba en marcha un proceso coordinado de expansión internacional. Pero en los últimos meses, ese proceso ha revelado sus fisuras, mientras el flujo comercial y la producción de manufacturas se desploma tanto en Asia como en Europa. En Estados Unidos, la Reserva Federal piensa adelantarse y ya está evaluando si puede garantizar una rebaja de tasas de interés. Los primeros análisis sugieren que su mejor defensa sería actuar de manera rápida y decisiva. Si bien la Fed está comparativamente bien preparada, ya que sus tasas no están por el piso, se ubican entre 2,25 y 2,5%, eso apenas le deja la mitad del margen que tenían en 2007 para abaratar el crédito. De hecho, el jefe de la Fed, Jerome Powell, ha iniciado una revisión de un año para determinar cuáles son sus opciones. Los funcionarios de la Reserva Federal dicen estar preparados para reflotar los programas de compra de bonos a gran escala para impulsar la economía cuando llegue la recesión. La Fed también contempla un nuevo abordaje que dejaría las tasas de interés más bajas y durante mayor tiempo después de la recesión. Las investigaciones recientes sugieren que esas políticas habrían sido provechosas de haberse aplicado tras el colapso del 2008. Japón ofrece un ejemplo que sirve de advertencia. La mera voluntad de actuar no garantiza el éxito. De acuerdo a Makoto Hara, gobernador del Banco Central de Japón, esas políticas que se plantearon en la crisis del 2008-2009 deben tener en la actualidad una nueva vertiente que tome en cuenta la nueva situación. Haruhiko Kuroda, presidente del Banco Central de Japón,
ha soltado todos los frenos para intentar revitalizar la economía, llevando las tasas a números negativos y comprando deuda y papeles del gobierno, una apuesta para impulsar el mercado y la confianza de los inversionistas. Y el gobierno ayudó gastando con holgura para estimular la demanda. El Abenomics, nada de eso alcanzó. A pesar de todos los esfuerzos, la inflación siguió obstinadamente por debajo de las metas que Japón se propuso. Una muy mala noticia, ya que potencia el riesgo de deflación en caso de que el crecimiento se debilite. De acuerdo a Makoto Hara, autor de un reciente libro sobre el Banco Central de Japón, no queda claro cuánto margen le queda a Kuroda si se desata una recesión profunda. Y este es un elemento sumamente importante en esta coyuntura. De manera que estamos en un momento de gran importancia y todos los organismos internacionales están estudiando todos los indicadores trimestrales y todo el comportamiento de los diferentes actores económicos. Los bancos centrales están a su vez preparados para ver de qué manera pueden actuar ante una posible recesión y cuál podría ser el impacto. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.